y una suma de pacientes de casi 37.000 pacientes, en donde ellos mostraron que en esos pacientes con fractura de cadera tuvieron un 5% de luxación, un porcentaje parecido de infección, y la complicación más frecuente que tuvieron fue la fractura intraquirúrgica del fémur, pero quería mostrarle este dato porque es más o menos parecido a lo que nos pasa a nosotros. Estos son un poco los factores de riesgo del paciente basados en la evidencia. Los pacientes femeninos mayores de 80 años, los pacientes ASA3, deterioro cognitivo, alcoholismo, osteosíntesis fallida. Bueno, justo ahora estamos hablando de la fractura de cadera, el compromiso neuromuscular, la deficiencia abductora y el desequilibrio espinopélvico. Yo creo que el desequilibrio espinopélvico está dentro de lo que antes le decían las causas idiopáticas. Yo creo que era porque no conocíamos mucho de esto que es el desequilibrio espinopélvico, y quizás por no entenderlo y no entender lo que estaba pasando, creo que muchos le decíamos idiopático porque no sabíamos qué pasaba. Y obviamente cuando todos estos factores se combinan, ¿no? Hay pacientes que tienen más de 2, de 3 factores al mismo tiempo. Estos son un poco algunos trabajos que demuestran que las mujeres tienen el doble de tasa de luxación que los hombres, las fracturas de cadera, y cuando la edad mayor a 80 años se combina con el género, se reportan en estos trabajos un 15% de inestabilidad. Y cuando a esto a su vez se le suma que el paciente es un ASA3 o más, eso se multiplica por 10. Estos son un poco los factores de riesgo de la inestabilidad, pero que ya no dependen del paciente, sino que dependen del cirujano. El abordaje quirúrgico es una de las posibles causas de la inestabilidad. La posición de los componentes, ustedes saben todos, no me voy a explayar mucho en esto, pero están descritas las zonas de seguridad de Lewinek, que son los 45 grados de inclinación del acetábulo, los 15 grados de anteversión, pero como dice en el paper que está al lado, uno de los puntos flojos del trabajo de Lewinek, donde él mostraba sus zonas de seguridad, es que esto no contempla la anteversión del fémur. Por ende, se describió una teoría que es la que usamos habitualmente en el quirófano, que es lo de la anteversión combinada. Y otro factor más que depende del cirujano también es la experiencia quirúrgica. Hay algunos trabajos que demuestran que los cirujanos que tienen menos de 30 cirugías al año tienen un mayor riesgo de luxación. Esto es un poco la planificación preoperatoria. En muchas de las radiografías que nosotros tenemos de pacientes posoperados, donde vemos que las zonas de seguridad de Lewin están bien, pero este otro trabajo muestra que el 60% de las luxaciones, la prótesis, está dentro de la zona de seguridad de Lewinek. Entonces, y con mecanismo aductor intacto, ausencia de desgaste y no impingement. Es decir, ¿cuál es la causa de la luxación? Bueno, un poco en estos días estuve hablando de esto, de la relación espinopélvica y de lo que es la columna móvil y la columna fija. Hay muchos pacientes que tienen una columna fija. Esta imagen, lo que quiero mostrarles es en la imagen de la derecha, en un paciente de pie, el ángulo de inclinación sacro, que es esto que estoy marcando aquí, que pasa por la placa sacra con respecto a la horizontal. Cuando el paciente está de pie, tiene un ángulo de entre 35 y 45 grados. Cuando el paciente está de pie, la pelvis hace un til anterior, o sea, se inclina hacia adelante, la pendiente sacra aumenta, la columna se pone lordótica y la cadera se ubica por debajo del sacro para que la plomada caiga en el eje de sustentación.
Cuando el paciente se sienta, como es en la imagen de la izquierda, la pelvis hace una retroversión, el ángulo de inclinación se pone horizontal, y como pueden ver en este caso, la diferencia del ángulo de inclinación sacra de parado a sentado es mayor a 10 grados, y eso es lo que se define como columna móvil. Ese es el concepto de columna móvil. Quiero mostrarles este otro caso. Cuando el paciente está parado, como dijimos recién, la pelvis hace una inclinación anterior, el ángulo de inclinación sacra en este caso tiene 40 grados. Cuando el paciente se sienta, la columna se rectifica, la pelvis hace una inclinación posterior, en este caso tiene una inclinación de 0, y el concepto es que cuando la pelvis se inclina hacia posterior, o sea, se pone retroversa, por cada grado de retroversión, la anteversión del cotilo aumenta 0,8 grados. Y ese es un concepto importante porque, como vamos a ver más adelante, la falta de la retroversión de la pelvis modifica la anteversión del cotilo. Y como pueden ver en este paciente que tiene una pelvis móvil, la línea naranja lo que muestra es que la flexión, cuando el paciente se sienta, está compartida por la pelvis y por el muslo. De nuevo acá otra diapositiva en donde lo que quiero mostrar es que cuando el paciente está parado, la pelvis, el ángulo sacro tiene un 43 grados, cuando el paciente se sienta pasa a 6. En ese caso, la flexión y la retroversión de la pelvis aportó 37 grados a la flexión cuando el paciente se sienta. El fémur pasa de una flexión de 4 grados cuando está parado a 50 grados cuando está sentado, y en este caso el cotilo pasó a tener 25 grados de anteversión y el fémur hizo una flexión de 58 grados. ¿Qué pasa en la columna fija? Bueno, fíjense en la imagen de la derecha, el ángulo de inclinación sacro tiene 35 grados, cuando el paciente se sienta prácticamente no se modifica, tiene 30 grados, es decir que la diferencia entre uno y otro es menor a 10, y eso define a la columna fija. En este caso, fíjense que el paciente, el índice de inclinación sacra cuando estaba parado tiene 35, cuando estaba sentado tiene 30, o sea que la pelvis aporta nada más que 5 grados de flexión. En este caso, el fémur pasa de 4, y para hacer la flexión de parado a sentado tiene que aportar 76 grados. Quiere decir que la mayor parte de la flexión la hace el fémur, y como la pelvis no hace la retroversión como en una columna móvil, el cotilo no aumenta la anteversión, el paciente hace un tope anterior, como se ve en esta foto, hace un tope anterior y una posible luxación posterior. Este es otro caso, fíjense que es un paciente sifótico, en donde como la columna se inclina para adelante, cuando el paciente está parado, la pelvis hace una retroversión compensatoria para que el eje de la plomada caiga a la base de sustentación. En ese caso, como la pelvis hace una retroversión, aumenta la anteversión del cotilo, puede hacer un tope posterior y una luxación anterior. Este es otro caso de un paciente operado de columna con artrodesis. Cuando está acostado tiene una inclinación de 45 grados, una anteversión de 25. El paciente hace una inclinación, cuando se para, el cotilo, la inclinación pasa a 62 grados y la anteversión a 45, por ende, una luxación anterior. Este es el paciente que tiene una escoliosis, en donde hay un deseje rotacional de la pelvis. El lado de la cadera operada queda por delante. El
paciente tiene que llevar el pie hacia adelante para llevar la plomada al eje de sustentación. Eso aumenta la anteversión del cotilo, impingement posterior y luxación anterior. ¿Qué podemos hacer en estos pacientes en el quirófano cuando lo detectamos? Bueno, poner el cotilo menos anteverso, hacer un abordaje posterior, porque de esa manera estaríamos protegiendo todas las estructuras anteriores, y utilizar copas de doble movilidad que, como le voy a mostrar más adelante, tienen mejor rango de movilidad. En el otro paciente, en este paciente, en donde había un impingement anterior y una luxación posterior, lo que podemos hacer en la cirugía es darle más anteversión al cotilo y eventualmente, si tenemos experiencia, hacer un abordaje anterior. Tal es así que cada vez más los traumatólogos que hacemos cadera estamos entendiendo este tema y prestando atención. Es que en el congreso del año pasado de el ACAS, que es el Congreso Americano de Cadera y de Rodilla, se dedicó un día completo a hablar sobre la alineación espinopélvica en el reemplazo total de cadera. Y lo que se dijo un poco ahí es que la luxación de cadera, cuando está esta patología, se parece más al de una revisión, es decir, que aumenta de un 6%, como le mostré antes, hasta un 18%. Que la tasa de luxación se parece más, como en la foto de abajo, a una revisión, a un compromiso del aparato abductor, es decir, porque el trocánter mayor está suelto, o el de una megaprótesis. Creo que esto cada vez más a nosotros nos hace empezar a tener en cuenta en la planificación preoperatoria de los pacientes, a tener radiografías de parado y de sentado para ver qué tipo de columna tienen. El tema de hoy es la luxación en la fractura de cadera. Uno dice, bueno, ¿cómo hago para en el paciente fracturado hacer radiografías parado y de sentado? Bueno, en ese caso vamos a tener que basarnos principalmente en el examen físico, en ver si el paciente tiene una cifosis, tiene una escoliosis, si tiene alguna cicatriz de alguna artrodesis en la zona sacra, y eventualmente, cuando no tengamos claro si hay alguna desalineación espinopélvica, quizás una buena recomendación sería usar una copa de doble movilidad. Este es un gráfico que muestra en un estudio, en un metaanálisis que se hizo, el abordaje general directo es el que menor tasa de luxación tiene. Y la idea de la charla de hoy era tratar de, con los factores de riesgo que les dije habitualmente, que digamos, acá tenemos todos los pacientes, y la idea es ir seleccionando los pacientes de acuerdo a si tienen un riesgo moderado, un riesgo alto o un riesgo muy alto de luxación. Y la idea es agruparlos en estos tres grupos y proponer un tratamiento para cada grupo. En el grupo 1, que es el paciente con riesgo moderado, cada vez más vemos pacientes añosos que hacen deporte, que quizás no tengan factores de riesgo, y en ese caso proponemos usar el reemplazo total de cadera con cabezas grandes. En los pacientes de alto riesgo, que es el grupo 2, que son pacientes que tienen hasta 3 factores de riesgo, usar las copas de doble movilidad. Y en los pacientes que tienen un muy alto riesgo, es decir, aquellos pacientes que tienen 3 factores de riesgo o más, que tienen compromiso neuromuscular o deficiencia del aparato abductor, usar cotilos constreñidos. La idea ahora es describir un poco estas 3 propuestas y qué es lo que muestra la evidencia en cuanto a estos tratamientos. En el grupo de riesgo moderado, como les dije, que es el grupo 1, en donde proponemos usar cabezas grandes, ahí este es un gráfico histórico que está en todos los libros de pares de fricción y de desgaste volumétrico, que es en donde se muestra, de acuerdo al tamaño de la cabeza,
rango de movilidad y la distancia de salto, que es decir, a medida que el diámetro de la cabeza aumenta, la distancia del salto aumenta y eso es lo que disminuye la posibilidad de la luxación. Bueno, este es un trabajo en donde se muestra que a medida que aumenta el tamaño de la cabeza también, aumenta el grado de rotación interna, que como ustedes saben es uno de los principales factores de luxación. Las cabezas grandes tienen cosas buenas, es decir, hacen el reemplazo total de cadera más estable, aumentan la distancia de salto como dijimos recién, y tienen un mayor rango de movilidad sin impingement. Como cosas malas tienen mayor desgaste, mayor torque de fricción y aumenta la posibilidad de que haya una truñonosis. Ustedes saben que la truñonosis es una patología que tiene que ver con la movilidad de los componentes, es decir, la cabeza metálica en el cono metálico, cuanto más grande es, más posibilidad hay de conflicto entre metales y que aparezca esta patología. Quiero mostrarles un poco qué es lo que dicen algunos de los registros nórdicos, que son los que tienen mayor cantidad de series de casos. Fíjense que este es el registro nórdico, tienen una cantidad de casi 43.000 prótesis, donde lo que hicieron fue comparar la estabilidad de acuerdo al tamaño de la cabeza, y el trabajo concluye que hay 4 veces mayor riesgo con cabezas 28 comparadas con las cabezas 32. Este es el registro inglés, en donde ellos demuestran en una serie de casi 250.000 prótesis de cadera que las cabezas 36 reducen la luxación en esa serie de pacientes. El registro finlandés, con casi 43.000 prótesis, las cabezas mayor de 36 diámetros disminuyeron la tasa de luxación. Este es el registro holandés, en casi 170.000 prótesis, en donde ellos demostraron que hay un beneficio en las cabezas 32, comparándolas con las de 22 y 28, y sobre todo que no había mucha diferencia entre la cabeza 32 y la cabeza 36. Este es un poco el NARA, supongo que lo habrán escuchado, es el registro nórdico de artroplastías. El registro nórdico junta todos los registros anteriores, es decir, el noruego, el finlandés, el danés y demás. Juntaron casi 24.000 prótesis de cadera, y ellos concluyen que la tasa de revisión es más alta cuando se usan cabezas 22, 28 en comparación con cabezas 32, y que no había mucha diferencia entre las 32 y 36. Es decir, que la cabeza 32 sería como la mejor opción. Con respecto al grupo de alto riesgo, que era el grupo 2, nosotros proponemos las copas de doble movilidad. Ustedes saben que en el año 75 el doctor Bousquet, que es un médico francés, originó el concepto de doble movilidad, y lo que hizo fue juntar 2 teorías, que era, el primero es la baja fricción de Chanley, que es la cabeza pequeña dentro del polietileno, y el segundo concepto es el de Mackie-Ferrar, que es el de una cabeza grande dentro de una copa para disminuir el índice de luxación. O sea que el sistema combina la baja fricción con el bajo desgaste y la cabeza grande con la mejor tasa de luxación. Los diseños de los implantes ya han pasado por casi 4 décadas, y con cada década que ha ido pasando los diseños han ido mejorando. Ahora me voy a explayar un poco más en esto. Las copas de doble movilidad
mejoran mucho el rango de movilidad, es decir, un paciente con una copa de doble movilidad puede sumar casi 200 grados de movimiento. El par de fricción más chico, dependiendo si la cabeza es 22 o 28, puede llegar a los 51 o 76 grados, y la cabeza más grande, que es el polietileno dentro de la copa de titanio, puede llegar a los 126, 140 grados, dependiendo del tamaño del polietileno. Si uno junta ambos movimientos, superan los 200 grados de movilidad. Esto es un trabajo, es una revisión sistemática de la literatura, en donde demuestran que la tasa de luxación en la fractura de cadera, que es el tema de hoy, es alrededor del 1%, comparado con el 6% en el reemplazo total convencional. De nuevo, ¿qué es lo que dice la literatura en cuanto a la luxación? De nuevo es el registro nórdico, en donde suman casi 4.000 fracturas de cadera, y ellos concluyen que el uso de doble movilidad se asocia a una menor tasa de revisión por luxación. Este es un trabajo también de doble movilidad en fracturas de cadera. Ellos llegaron a la conclusión de que hay un 3% de luxación en comparación con un 14% con el reemplazo total de convencional, con cabezas 28 y 32. Otro trabajo que muestra la evolución y las indicaciones de la doble movilidad en la fractura de cadera. En este trabajo tuvieron 0% de luxación en comparación con un 14% de luxación con reemplazos total de caderas convencionales. Este es un trabajo, y lo que está subrayado de naranja es un poco, acá en esta columna lo que muestro es un poco el seguimiento que tuvieron esas copas de doble movilidad, que fueron en promedio de 7 años, con un 0% casi de tasa de luxación y una sobrevida de entre el 97 y el 100% de sobrevida. Este es otro trabajo de casi 450 prótesis, en donde lo que está subrayado muestra un poco el seguimiento a 18 años, o sea, mucho más largo, y lo que muestran es una sobrevida mayor al 95% en ese tiempo. Por supuesto que nada es color de rosa y todos estos sistemas tienen complicaciones. Una de las complicaciones es la luxación. Este sistema tampoco permite errores de colocación en cuanto a la inclinación y en cuanto a la anteversión, o sea que uno tiene que ser muy estricto en eso también. Y en este caso, la posibilidad de luxación está reportado. Los trabajos originales de Busquet mostraban que tenían un 2% de posibilidad de luxación. Otra de las complicaciones es la luxación intraprotésica, que es una complicación puramente exclusiva de este implante. Fíjense que este fenómeno se puede dar por un fenómeno directo, es decir, cuando el reborde del tallo en el movimiento de flexión lastima el borde del polietileno y le hace perder el mecanismo de captura. Entonces la cabeza se luxa y el polietileno se sale de la copa de titanio. Acá en el margen izquierdo puse una radiografía de una luxación intraprotésica. Fíjense que la flecha está marcando el polietileno libre en la zona posterior, y cómo la cabeza se encuentra excéntrica dentro de la copa de titanio. Esta era la causa más común. Al principio también se describía un fenómeno indirecto, que es cuando se gastaba el polietileno en los orígenes de este implante, porque el polietileno no era de buena calidad. El debris de ese polietileno generaba una artrofibrosis, el polietileno quedaba fijo dentro de la copa de titanio y la cabeza se luxaba.
Este tipo de complicación se describía, como tienen que ver con desgaste, un 4% a los 10 años. Por supuesto que, como les dije antes, esto pasó por 4 décadas de mejoras. Fíjense que ahí la flecha amarilla está mostrando cómo se le hizo un rebaje al borde interno del polietileno para que no exista conflicto con el cuello del tallo, que era lo que al principio generaba la luxación intraprotésica por efecto directo. Y cuando mejoraron el polietileno, es decir, que pasaron a usar polietileno de ultra alto entrecruzamiento, tipo crosslink, al disminuir el desgaste y las partículas, también evitaron la artrofibrosis y el efecto indirecto de la luxación intraprotésica. Una diferencia también que tienen este tipo de cotilos con los convencionales es que tienen un menor desgaste volumétrico porque no es como en la prótesis convencional en donde la cabeza siempre gasta la parte superior del polietileno, sino que como el polietileno se va moviendo también, lo va gastando de las dos caras, entonces tiene una menor tasa de desgaste volumétrico. Esto es un poco, acá muestro que las posibilidades son muchas, hay copas de doble movilidad cementadas, copas de doble movilidad no cementadas, copas de doble movilidad no cementadas de revisión para combinar con injertos. Actualmente las copas no cementadas, como muestra esta foto acá abajo, vienen recubiertas por hidroxiapatita para la integración. Este es el grupo de muy alto riesgo, que es el tercer grupo, en donde nosotros proponíamos usar el mayor constreñimiento. Estas prótesis tienen algunas ventajas, pero la mayoría de los cirujanos no les gusta porque el mayor problema que tienen es el aflojamiento aséptico a corto plazo, por el estrés que se genera en la interfase implante-hueso. Fíjense que en este trabajo se muestra que la recurrencia de la luxación se puede dar entre un 2% a un 17%, o sea que de todas maneras existe la posibilidad de que el implante se luxe a pesar del máximo constreñimiento. Y esto es un poco lo que les decía antes, la mayor parte de los trabajos muestran que la tasa de aflojamiento aséptico a los 3 años es del 12%. Pero bueno, en el caso de los pacientes añosos con fracturas de cadera, principalmente que tienen compromiso neuromuscular o deficiencia abductora, muchas veces es el único recurso que tenemos. Esta foto lo que quiere demostrar un poco es que a pesar de que tienen mayor grado de constreñimiento, no toleran la mala colocación, porque eso genera impingement y la posibilidad de luxación también se da. Este es uno de los pocos trabajos que encontré en donde comparan la doble movilidad con el implante constreñido, y lo que ellos demostraron fue que en los pacientes mayores de 85 años con atrofia muscular o compromiso neuromuscular, la doble movilidad seguía teniendo un índice de luxación un poco más alto que los sistemas de mayor constreñimiento. Así que quizás en este grupo de pacientes la mejor indicación que podemos hacer es este tipo de implante, sabiendo que la tasa de aflojamiento aséptico muchas veces es muy alta. Y esto es un poco con lo que quiero cerrar un poco la charla. Cada vez en los congresos se está hablando más de la navegación en el reemplazo total de cadera, y creo que para el futuro es lo que se viene y va a permitir también mejorar la tasa de luxación, porque
estos sistemas modernos también permiten contemplar lo que es la desalineación espinopélvica en la colocación y en la orientación de los componentes. Bueno, muchísimas gracias.